Bien, muy buenas noches, buenas tardes para las personas que no se encuentran en Europa, que están justamente en la República Dominicana y otro país de Latinoamérica. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, cantautor, un dominicano, ¿no? Cantautor dominicano. Además, ejerció dentro de la administración pública de la República Dominicana. Fue justamente ministro, ex embajador, y muchos conocen de él o conocemos de él, otros nos conocemos, algunos conocemos sobre su trayectoria artística, otros conocen o más bien lo conocen desde que dio el paso a la vida pública y su participación en el Estado Dominicano como ministro de Cultura y casi recientemente como ex embajador ante la UNESCO en Francia. Este invitado es José Antonio Rodríguez, un hijo de la Romana, ¿verdad? Arquitecto, que pocas personas creo que saben que José Antonio es arquitecto, en donde también desarrolló ahí en la Romana, desarrolló lo que fue toda su vida artística desde muy joven, abrazó el arte, justamente con su guitarra encima, pues, eh, ¿verdad? Se dio a conocer con relación a grandes composiciones, en donde otros artistas también, pues, interpretaron algunas de sus canciones. Dentro de eso está también Maridalia Hernández, quien fue justamente una excelente cantautora, quien interpretó una de sus canciones en lo que fue el Festival de Viña del Mar en Chile, 1986. José Antonio Rodríguez también participó en lo que fue algunas agrupaciones en la década de los 70, en lo que fue Onda 73, la Paimaise, el Grupo Módulo y entre otras agrupaciones. Luego da el paso como solista también, en donde tuvo un sinnúmero de éxitos. Ha contado con algunas producciones, como José Antonio Rodríguez, él mismo la ha compuesto, Amor, Se Vende, Recuento, Huellas, en 2001, Me Quiere, y su más reciente producción, Una Más. En la noche de hoy hablaremos de todo lo que tiene que ver en base a su trayectoria. Yo justamente iba posteando para que pues pusieran una que otra pregunta para que, ¿verdad?, le hicieran a José Antonio, y que él, a través de esta conversación, de este cafecito, pues, dame un segundito. Y a través de este cafecito, pues, él pudiera ir respondiendo a cada una de esas preguntas. José Antonio ha hecho grandes cosas. Tendremos el tema que vamos a compartir con él, como es el tema de diplomacia entre bachata y merengue. Justamente un tema interesantísimo para conocer cuál ha sido, como hice mención al principio, cuál ha sido la trayectoria de él, tanto en lo musical como en la parte del Estado. Asimismo, conocer cuáles han sido sus aportes dentro del Ministerio de Cultura y luego también en la parte de la UNESCO. En breves minutos vamos a tener a José Antonio. Denme un segundito, parece que él... Mientras tanto, yo le voy a poner algunas que otra cancioncita de él. Vamos a ver. Mis escasas pestañas de abanico se han convertido en viento de tu vientre, y al cruzar las olas de tu ombligo, sobre tu cicatriz fueron afluentes. Tal vez si no sea yo con el que sueñas.
hay algunas preguntas. Joycel dice su opinión sobre el merengue de los 80 y los 90 y qué él hace ahora. Victoria dice también qué le apasiona aparte del arte. De igual forma si está enamorado. Dice MS Torre 43, ¿con cuál José Antonio te quedas? ¿El de Quisiera de los años 80 o el de ahora en el estado? A ver, parece que José Antonio ha tenido algún problemita. Él me escribió casi ahora por mensaje, pensaba que era en YouTube. Pues José Antonio, decirle que fue ganador del primer lugar en el Festival de la Canción organizada por la Asociación de Música de la República Dominicana en 1984. Fue electo ganador también en el Festival Viña del Mar, como dije, en 1986 con la interpretación de Miriam Hernández, la canción Para Quererte. Comenzó sus primeros contactos con la música en lo que fue la década de los 70, también en donde fue el boom con Onda 73 y los Paimasí y el grupo Módulo. Dentro de su gestión en el estado, pues estuvo en el Ministerio de Cultura, en donde desarrolló un sinnúmero de proyectos. También justamente ha elaborado lo que es, o ha construido, o es parte de la Fundación Ángeles, Unidos para Ángeles. Esta fundación nace en base a una situación que tenía uno de sus hijos, del cual falleció. Dentro de la UNESCO, pues José Antonio ha sido, dentro de su gestión, José Antonio fue parte esencial para que hoy día tengamos al merengue y a la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad. Déjenme ver, a ver si es que sigue teniendo. Vamos a saludar a lo que parece José Antonio tiene algunos problemitas. Dice Iraldi Alcántara. Se ha unido con nosotros Andy Mansueta, Iraldi, 68 Corazones Fugaz, Lisa Loazo, La Nenita, Naila Pérez, Sofi Luz. Dice saludos a todos desde Puerto Rico. Joycel, Gabriela, Grisel Gallardo, Susan Casilla, DJ Fletcher RD, Alex y otras personas más. Déjenme escribirle a José Antonio. Vamos a ver si puedo invitar a José Antonio aquí. Un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver. No sale aquí. Déjame escribirle a ver. Sí, estoy tratando de dar con él, le estoy escribiendo para justamente, porque él me acaba de escribir. El Sancho y el Molino en tu novela. Saber que estás tan cerca es suficiente para saber que soy un dependiente
Creo que este sí es él. caricias, Vamos a amor, ver. de tu malicia, José Antonio, ok, de ahora una sí. sola gota de tu fuente. Saludos, Victoria. Si puede, creo que José Antonio se ha conectado. Si nos puede ayudar con José Antonio para que él pueda subir. Ahora sí. Por uno de tus besos Sí. doy la Muchas vida gracias, Victoria. Vamos a ver. y con tu saliva todas mis heridas Mientras tanto, disfrutemos. ¿Se escucha la cancioncita de José Antonio ahí? cierran y se curan sin el tiempo. Y cuando voy buscando una salida, tú Sí, está en línea. Él está en línea, pero debe enviar, hacer la invitación para unirse. Como él entró, que le dé a unirse. 14 de febrero, Vamos a ver si lo puedo aquí. sin más regalos que tu vertedero, donde he botado ayer mi cancionero. Mostrarte los errores. Ok, buenas noches o buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Darte las gracias, agradecerte por compartir con nosotros pues estos minutos, verdaderamente totalmente agradecido de que nos acompañe en este cafecito. No sé, estás en la República Dominicana, ¿verdad? Estoy aquí, sí. Estoy aquí. Bueno, Ah, igual bien. que todos ustedes, igual que todos nosotros, ya República Dominicana es igual que todo el mundo. O sea, trancado en Ya, la ya. casa. Yo me encuentro en España, todavía sigo aquí en España. Sí. Sí. Pues bien, José Antonio, aprovechar, darte las gracias. Estaba haciendo un pequeño recuento, hablando un poco sobre tu trayectoria, un poco sobre tus inicios en Onda 73, Los Paimasí, Uf, eh, por favor, Grupo Módulo, por y favor. justamente, Se ha vivido, ¿no? sí, 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 pero lo más interesante es que tú sigues con ese mismo ímpetu de juventudes, por así decir, de joven y sigue transmitiendo esa alegría a través de tus canciones, mientras conversa con uno. Pues justamente queremos compartir así brevemente lo que es el tema que habíamos escogido sobre diplomacia entre bachata y merengue. Eh, Tú vas a tener que descifrarme el título. Me imagino que las preguntas y la conversación irá descifrando el título. Totalmente. Bueno, pues precisamente diplomacia, porque a mí me llama la atención de cómo un artista da el brinco hacia convertirse servidor público, hacia el Estado, y luego de ahí, aparte de convertirse en un embajador a través de su música y poder proyectar lo que son las buenas letras y de las vivencias de su país, de la cultura de su país, pues también ya dentro de la parte del Estado como diplomático con ese cargo y ver esa parte de la diplomacia añadiéndola a algunos logros que hemos conocido con relación a lo que es la declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad, tanto del merengue como de la bachata. Entonces, precisamente era que para que nos hablaras un poquito de eso, sobre tus orígenes, de cómo fue en base a la cultura, ¿verdad? Y entonces también un poco con relación a lo que es tu gestión dentro de cultura, así brevemente, dentro del Ministerio de Cultura y en la UNESCO. Así que si puedes, te puedes presentar, porque habemos algunos que conocemos un poco de ti, pero hay otros que quizá te han conocido en tus cargos como servidor público. A mí, hablar de mí es un poco difícil.
Y tu pregunta, pues, la única respuesta es ¿por qué no? O sea, cuando tú preguntas un cantautor que entra a trabajar en el servicio exterior o que un cantautor trabaja como ministro de Cultura, yo pregunto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tú no? Porque yo creo que la única condición para trabajar para el Estado, con el Estado, es ser dominicano en este caso. Pero ser cantautor no te quita esa posibilidad de servir. Está en ti decidir si quieres servir o no quieres servir. Está en ti si quieres trabajar o no quieres trabajar. Está en ti si entiendes lo que la importancia de esos nombramientos significa. Porque ponerle en las espaldas a un dominicano el cargo de ministro de Cultura es una responsabilidad. Y solo haces el trabajo entendiendo que tienes una responsabilidad que es representar a un país, trabajar para un país. Y lo mismo sucede con la diplomacia. Cuando te hacen a ti un embajador o un diplomático, a quien tú vas a representar no es a un gobierno, tú vas a representar a un país. Y lo que tú tienes que estar totalmente seguro de a quién representas, quiénes representas, cuáles son los valores de esas personas que tú representas. O sea, tú puedes ser un funcionario político o tú puedes ser un representante del Estado. A mí me enseñó el presidente Medina que yo no era ninguno de los dos cargos, yo era un funcionario de un gobierno. El gobierno me nombró, pero inmediatamente te nombran, ya tú pasas a ser un empleado del Estado. Y el Estado es el país, eres tú, eres todo aquel que es dominicano, es a ellos a los que tú tienes que dirigir la respuesta de tu trabajo. ¿Me entiendes? O sea, hay políticas, sobre todo en el tema de la diplomacia, hay políticas que tienen mucho que ver con el gobierno, porque el gobierno las diseña. Pero tú trabajas para el Estado. O sea, igual que con el Ministerio de Cultura. No me canso de decir que antes de ser ministro de Cultura, trabajamos durante 2 años, antes del 2012, en realizar el proyecto del Plan Nacional de Cultura. Pues ese Plan Nacional de Cultura lo que buscaba era cuáles eran los puntos y hacia dónde tenía que ir dirigido los temas del Ministerio de Cultura. Yo no lo hacía con el pensamiento de que yo iba a ser ministro. A mí el presidente Medina me invitó para trabajar con otros técnicos en elaborar ese proyecto de cultura. Y recuerdo que mi única pregunta fue, ¿y si no ganamos? ¿Y si no ganamos? Si no ganamos, ese proyecto se lo entregamos al presidente que gane. Para que haya una evaluación de cuáles son las necesidades del sector de cultura. De ahí sale la descentralización, los proyectos culturales y de todo aquello de lo cual yo me siento sumamente orgulloso, pero no por haber sido ministro de Cultura, sino por haber trabajado en el Estado para un proyecto de nación que se llamó Proyecto de Cultura. Lo mismo que cuando llego como embajador a la UNESCO, yo tenía muy claro de a quién yo representaba y el valor de la UNESCO. Bachata y merengue son dos de los más renombrados logros, pero esos logros, aun cuando se dan en la gestión de nosotros y del equipo que trabajaba en la delegación, eso no tiene nada que ver con que yo sea el protagonista de. Yo estaba en el momento preciso, en el lugar preciso, porque ese trabajo, por ejemplo, con el merengue se venía realizando desde hacía 12 años. Hacía 12 años que se estaba buscando que la UNESCO reconociera el merengue. De hecho, en los 4 años de Ministerio de Cultura, se les respondieron a la UNESCO todos los temas que ellos
preguntaban para lograr que el merengue fuera patrimonio. Ese trabajo que se hizo durante 4 años y 8 años restantes nos valió a nosotros para conocer ese expediente. Cuando llegamos a la UNESCO en el 2016, en noviembre, recuerdo que 2 semanas antes se iba a llevar a cabo la reunión del Comité de Patrimonio. Y llegando a la oficina, todavía yo no había tenido el honor de la reunión donde yo entrego las cartas a la directora de la UNESCO, que en ese entonces era Irina Bokova. Todavía no, yo no era. Pero en el momento en que yo llegué allí, me visita, me llama una de las miembros de la delegación y me dijo, mira, aquí acaba de llegar una nota donde el merengue no pasó. Yo, ¿cómo no va a pasar? ¿Por qué no? Hay 2 puntos que hay que ampliar 2 puntos. Pero gracias a que yo había trabajado en el expediente siendo ministro, cuando analizo los 2 puntos, digo, no, pero estos 2 puntos no. O sea, por estos 2 puntos no puede ser que este expediente no llegue al comité de evaluación. Y es entonces cuando con los miembros de la delegación hacemos las visitas a los países miembros de ese comité. Recuerdo que visitamos a los más cercanos, a los latinoamericanos, y les fuimos a convencer y a decirles, esos 2 puntos no pueden ser eliminados por los técnicos, por esto, por esto y por esto. Y los embajadores estuvieron de acuerdo. Y entonces, por esa razón, viajamos al país donde 2 semanas después de esa negación, se iban a reunir los países miembros del comité, y es ahí donde esos países deciden si ese expediente puede pasar la prueba. Ahí viajamos y defendimos en los expedientes porque ya conocíamos el trabajo que se habíamos hecho. No viajé de manera personal. Viajó Josefina, que era una empleada del ministerio que tenía mucha experiencia en los temas de la UNESCO. Recuerda que yo acababa de llegar, yo estaba lleno de cadillo. Pues yo podía ir a defender, pero esta persona, esta maravillosa, extraordinaria funcionaria, fue a este país. Conseguimos el dinero de los viáticos y las cosas así, como muy a la carrera. Recibimos ayuda de amigos. Ella viaja y presenta esos 2 puntos. Y recuerdo que estaba almorzando cuando la embajadora de Cuba, en aquel entonces, me llamó por teléfono desde ese lugar porque ella era miembro del comité y me dice, ¿estás preparado para bailar merengue? Digo, bueno, yo siempre lo he bailado, querida amiga embajadora, pero por teléfono nunca. Y entonces me dijo, no, sé que hace apenas 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos que acaban de aprobar que el merengue sea patrimonio de la humanidad. Ya tú sabes que a mí se me quitó el hambre, yo me paré de allí, yo brindé. Recuerdo que había muchísima gente que yo no hablo francés, habían todos rodeados de franceses en aquel restaurante, y yo busqué a una persona que hablara español o inglés para que me tradujera, y con toda la gente de allí del restaurante que almorzaban quitado de bulla, pues yo me levanté y dije, por favor, yo quisiera que brindaran conmigo por una noticia que acabo de recibir, ¿verdad? Y aquello fue lindísimo porque todo el mundo, ahí me di cuenta del conocimiento que se tenía del merengue. Y eso me llevó a entender y me lleva a entender, y sigo defendiendo, que lo que yo hice no fue más que el respeto a toda una generación que todavía se mantienen, muchos de ellos, que son los verdaderos artífices de que el merengue sea hoy patrimonio. Porque conociendo la historia del merengue, Omar, te darás cuenta de que no fue fácil para el merengue, no por el expediente ante la UNESCO, sino por toda una historia de rechazo, por toda una historia de menosprecio. Y son esos artistas merengueros los verdaderos protagonistas de que el merengue sea hoy patrimonio. Y la misma historia va para la bachata.
Cuando el merengue sale patrimonio, yo llamé inmediatamente al presidente y le digo, presidente, acabamos Y él estaba entusiasmadísimo, pero en lugar de detenerse a brindar, me dijo, bueno, tú sabes que el merengue es masculino. Hay que buscarle una novia para la boda. Y yo creo que la mejor novia es la bachata. Digo, bueno, presidente, sí, pero tú sabes que eso tomó 12 años. Y dice, pues empieza. Y forma parte de los anales de la historia de la UNESCO, que ese expediente haya sido valorado de tal manera que hoy la bachata fuese declarada patrimonio con 2 años solamente de trabajo. Pasó lo mismo que con el merengue. Sí, pero ya había un precedente. El día 8 de noviembre, 2 semanas antes del 11 de noviembre, que es cuando la bachata resulta ganadora del nombramiento de patrimonio, 2 semanas antes recibimos de nuevo la evaluación de los técnicos, rechazando el expediente de la bachata. Eso es bueno conocerlo. Y yo otra vez, pero ya teníamos la experiencia. Dice, no, aquí no nos quedamos. Rechazaron el expediente, perfecto. Pero el expediente fue evaluado y eso era importante. Gracias a un trabajo fenomenal de los miembros de la delegación e instituciones privadas que trabajaron, como el Centro León. Gente que se fajó a trabajar conjuntamente con la delegación a llenar todo aquel expediente en 2 años. Y es por eso, ante el rechazo del expediente, que nos trasladamos a Bogotá, Colombia. Y es en Bogotá, Colombia, donde desprendemos, ahí están todas las fílmicas, donde defendíamos cada punto que los miembros del comité empezaron a quitarle y a restarle mérito, no a restarle mérito, sino a buscar razones del por qué la bachata tenía que ser patrimonio. Y en base a todo lo que dijimos, recuerdo que se empezaron a sumar países, que eran 24 países los miembros de ese comité, y empezaron a sumarse. Teníamos 4 días para convencer. Y nos reuníamos en el comedor, en la sala de estar, antes de que se fueran a dormir, y hablábamos, y le decíamos este punto tal cosa, este punto tal cosa. Y cuando, bueno, terminó con la declaratoria de la bachata como patrimonio. Y vuelvo y te digo lo mismo, Mar. No hubiese sido posible el trabajo si estos los verdaderos protagonistas de la bachata no hubiesen decidido dedicar su vida a una expresión cultural que fue menospreciada, a una expresión cultural que se le ponía el sobrenombre de canción de guardia, como desmeritándola, como si ser guardia fuera un desmérito, ¿no? O sea, era una expresión que estaba totalmente subvalorada. Y esos son los verdaderos protagonistas de la bachata y el merengue sean patrimonio. O sea, no es que me esté poniendo ahora de humilde, no. Esa es la verdad. La verdad no la puede asumir nadie. La verdad de que el merengue y la bachata sean patrimonio es de los que llevaron esta expresión cultural a la cuesta y un pueblo. Y un pueblo que se identificó con ambas expresiones y violó todos los cánones establecidos por la sociedad desde aquel entonces. Lo violó todos. Y el merengue entró. Y entró la bachata. Y hoy el merengue y la bachata son reconocidos por todo el mundo. No porque sean un patrimonio, sino porque un pueblo y unos intérpretes de estas expresiones las tomaron como la hicieron suya. La hicieron. Si a nosotros nos niegan eso, yo creo que lo primero que hubiésemos hecho es menospreciar a la institución, a la UNESCO. Muy bien. Aprovechando la parte de la UNESCO, dice 68 corazones en fuga. Te quiero hacer una pregunta. Dice, ¿cuál fue tu mayor reto en la labor como ministro de Cultura y como embajador de la UNESCO? Los retos son muchos. Primero que yo era un ágrafa, yo no era un tipo conocedor
Nunca había trabajado para el Estado. O sea que para mí aquello era nuevo. Y por ser nuevo era un reto. Pero no recordemos lo que te decía al principio. Yo no iba con las manos vacías, yo no iba a inventar. Yo iba a trabajar sobre un proyecto realizado durante 2 años. Y aquel proyecto decía en su encabezado una palabra de Medina: darle importancia a la cultura dominicana. Dar importancia a la cultura dominicana. ¿Qué hicimos? Yo creo que lo más importante y el reto más importante fue la descentralización. ¿Qué es esto de descentralizar? Por lo regular, un ministro es un tipo que tiene mucho poder porque maneja mucho dinero. Entonces van la gente a donde el ministro y deciden: mira, ministro, yo quisiera que tú me apoyaras en un proyecto, yo quisiera que tú me patrocinaras un proyecto, yo tengo esto, yo tengo aquello, y este es el poder aparente que puede tener un ministro. La descentralización lo que busca es que el ministro no tenga poder económico. El ministro tiene el poder de gerencia, pero no de gerenciar dinero. Entonces la descentralización lo que buscó fue que la mayor parte del dinero del ministerio pasó a los proyectos culturales. Proyectos culturales no era más que solicitarle, mediante todo un protocolo y todo, ¿no? O sea, al pueblo a que presentara proyectos culturales en todo el país. Y al salir de nuestra gestión, habían 364 proyectos culturales aprobados por el Ministerio de Cultura, pues en este caso por el gobierno dominicano. ¿Qué es aprobar ¿Por qué una descentralización? Porque ese proyecto decía: yo voy a hacer un ballet folclórico, por ejemplo, en Barahona. Y entonces ellos presentaban un ballet folclórico de tantas personas, tantas que sé yo qué, 2 profesores, la ropa, el lugar donde vamos a ensayar, todo esto sale por 500,000 pesos, digamos, ¿no? Entonces el Estado se comprometía a pagarle el 70% de ese monto. ¿Por qué no el 100%? Porque lo que se buscaba es que el otro 30% fuera suplido, en este caso por Barahona, por la ciudad o la comarca o la región o el paraje donde había sido aprobado ese proyecto cultural. ¿Por qué se buscaba la participación del sector privado? Para que hubieran dolientes. ¿Entiendes? Entonces, el Estado le daba el 70%, pero cuidado, eso es un contrato. Eso no es que te aprobaban y tú hacías una fiesta. No, no. Hay un contrato. Un contrato con la misma validez con que tenía un contrato un ingeniero para hacer una escuela. Es lo mismo. O sea, ese contrato al cual el Estado se compromete contigo a darte ese dinero, era un contrato legal. Un contrato que vale hasta que tú termines el proyecto. Eso es descentralización. Y otras cosas más que creo que hay que resaltar de la parte de cultura fue evaluar lo que el sector de cultura le deja al Producto Interno Bruto de República Dominicana, porque para nosotros siempre creemos que cultura es una cenicienta, que la gente que hace cultura anda buscando prebendas, anda buscando limosnas, anda buscando... Y no, el sector de la cultura es una industria y hay que tratarlo como una industria. Y para eso, conjunto con el Banco Central, se llegó a un acuerdo para la realización de la cuenta satélite. La cuenta satélite no es más que una encuesta, lleva dos partes. La primera encuesta terminó en el 2015. Esa encuesta lo que evidenciaba es que la cultura no es una cenicienta y que sí es una industria que le deja al Estado dinero para su desarrollo. En esa primera encuesta, el resultado es que el 1.5 del Producto Interno Bruto, y para aquellos economistas que estén con nosotros, que multipliquen, que lo que sumen y que se den cuenta de cómo esa primera encuesta deja como resultado que eso que nosotros pensamos que es algo muy aéreo, cultura, estos soñadores, estos artistas, esta gente que le deja tanto alimento para el alma y a toda aquella parafernaria, no es tan así.
La cultura aporta el 1.5 en una primera encuesta de Producto Interno Bruto. Esos son miles de millones de pesos. Miles. Y eso va al desarrollo del país. Entonces nosotros no podemos vernos como gente vaga que lo único que hace es una cancioncita y hace un conciertico y hace un ballet y hace un baile y hace una exposición y vende cuadros, porque ese tipo o esa mujer es un loco soñador, un artista. No, nosotros somos trabajadores y ese trabajo se dignifica el desarrollo del país. Por eso, cuando se habla de bachata y merengue, que no se hable de dos expresiones. No, no, no. Son industrias. Y esa bachata y ese merengue le dejan a la República Dominicana un desarrollo económico. ¿Me entiendes? O sea, no se puede ver a la cultura, no se puede seguir viendo a la cultura como una expresión de unos soñadores artistas. No, esos soñadores artistas son unos trabajadores y aportan más que muchos sectores de la economía dominicana o de cualquier país. Mucho. Esa es una primera encuesta. Falta una segunda encuesta que en una reunión con la ministra de Cultura me dijo, pero seguro que la vamos a hacer, porque es que debemos mostrar cuál es el aporte que hace cultura. Aquí entre nosotros, y que si nos oiga mucha gente, te podría decir que estoy seguro, por conversaciones que tuve con el administrador del Banco Central, que ha sido un aliado de la cultura, sobre todo en esta fase de las encuestas. Me dice, José Antonio, cuando se haga la segunda encuesta, que va a tener al turismo, que es el mayor consumidor de cultura, yo estoy casi seguro de que la cultura aporta entre el 3 y el 3.5. Entonces, cuando tú dices, wow, nosotros hacemos eso, hazme el favor y que alguien me diga qué otro renglón puede aportar tanto para el desarrollo de un país, además de aportar para el desarrollo del alma. Así es. Dice José Antonio aquí, leyendo otra preguntita, alias X primero, ¿cree usted que la cultura dominicana va en decadencia, como se alega? No, por favor, por favor. A esa pregunta yo sé que él tiene la respuesta. Pero yo le voy a ayudar a hacer la misma respuesta que él tiene. ¿Cómo puede estar en decadencia la cultura de un país cuando es lo único que te permite ser tú competitivo? O tú entiendes que vamos a hablar del turismo, que es lo más famoso, las playas, los ríos, el sol. ¿Tú crees que eso es competitivo? No lo es. Competitivo somos nosotros, es nuestra cultura, porque nuestra cultura no aparece en ninguna otra playa, en ningún otro sol, en ningún otro río, en ninguna otra montaña. Lo único que nosotros nos salva de un mundo globalizado es la cultura. Porque cuando nosotros hablamos de nosotros, nadie más puede sacarle fotocopia. Ni siquiera el Photoshop puede realizar una mejor versión de lo que somos nosotros. De una playa sí. En una playa todas son iguales por el Photoshop. Pero la cultura, jamás. En decadencia, la cultura nunca puede estar en decadencia. Nunca. Recuerda que la cultura es como tú piensas, cómo tú actúas, por qué tú sonríes, por qué tú bailas, qué comes, por qué comes, por qué el mangú es el desayuno. O sea, eso jamás puede estar en decadencia. Mientras haya un solo dominicano vivo, esa acción, esa reacción es lo único que te hace diferente. Bien, hemos conocido, José Antonio, la parte de tu presencia como servidor público, tanto como ministro de Cultura y también en la UNESCO. Pero a mí en lo personal, y sé que algunos están ahí, en un principio decía de que muchos conocen al José Antonio Rodríguez como funcionario público, como servidor, pero no conocen más bien
cómo se construyó ese joven soñador que inició con su guitarra cantando, que participó en agrupaciones como Onda 73, Lopay Mací y el grupo Módulo. O sea, cuéntanos sobre eso. ¿Qué te llega a la mente cuando tú te ves ahora y tú piensas en eso? ¿Qué te llega? Y No, también voy a yo, aprovechar, oye, voy a aprovechar para que ahí mismo responda cuando estuviste en Chile, que subiste con Maridalia, que ganaron el primer lugar con relación a tu canción, interpretación de ella y composición tuya. bueno, creo que el resultado de José Antonio es su educación, como es el resultado de cada uno. O sea, yo no nací para ser cantautor. Eso nadie nace para ser. Yo me fui creando y criando dentro de arte. Y tú aquí es muy fácil. Yo podía decir que yo era un gran lector, no lo era. Yo puedo decirte que yo estudié música, no lo fui, no estudié música. Entonces, ¿cómo carajo tú te haces cantautor? Por accidentes en la vida, hermosos accidentes de la vida. Yo soy de la Romana y a mi casa paterna y materna llega a vivir mi abuela. Mi abuela era poeta. Mi abuela era poeta y fue una de las primeras poetas que escribió, que editó un libro. Se llamó Luz y Sombra. Mi abuela sufre un derrame viviendo con nosotros, que la deja inutilizado el lado derecho. No podía, el lado derecho lo tenía inutilizado. Y mi papá decía, bueno, mijo, cada vez que tú llegues de la escuela, haz tu tarea y una vez termines tu tarea, te sientas con tu abuela para que te dicte los poemas que ella tiene en su cabeza. Como tú entenderás, hay un muchacho que termina la tarea, lo que quiere es salir al patio a jugar con los amiguitos, a joder. Forma parte de... Normal. Pero nada, el mandato de un papá era el mandato del padre. Y ahí Y en me aquellos veías a mí tiempos. sentado con mi abuela, que además tenía la rigidez de la poesía tradicional, esa poesía académica, tantas sílabas, la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, la rima, todo. Pero allí, aquello que parecía ser una, oh Dios, una tarea difícil para un niño, era una tarea que tenía que hacer aquel niño. Y escribir las poesías de mi abuela me llevaron a conocer, sin saber, sin querer, las rimas, las motivaciones. Si a eso tú le sumas que nosotros vivíamos frente al, era en el Batey de la Romana, y vivíamos frente al ingenio de la caña de azúcar. Y en el ingenio trabajaba todo el mundo, era el lugar de trabajo de casi toda la Romana. La Romana giraba económicamente alrededor del ingenio de la caña de azúcar. Y mis padres trabajaban ahí y mis tíos trabajaban ahí. Y había un tío, mi tío Luis, que trabajaba en el central y que cuando sonaba el timbre del desayuno, sonaba un timbre, una sirena que se oía en todo el pueblo, eso le daban algunos media hora, 45 minutos, no sé el tiempo, para que tomaran su desayuno. Mi abuelo, mi tío Luis, brincaba la verja y se iba a mi casa que estaba al frente. Porque en mi casa, mi padre se sabía 3 tonos y tenía una guitarra. Y mi tío iba a escribir canciones, era un extraordinario cantautor de la época, ¿no? Trova de verdad. Y entonces yo vivía con eso. Vivía con un tío. Imagínate tú que yo en vacaciones, ese tío a las 10 de la mañana cogía una guitarra y le cantaba a su abuela. Y le cantaba a su abuela sus últimas canciones, y casi todas sus últimas canciones eran a su mamá. Y las imágenes eran bellísimas. Sentada en el porche con sus nietecitos, se ve una viejita allá en el central, con su cabecita bien recortadita, sus hilos de plata que invitan a amar. De tarde y de noche
en el mismo porche, la hermosa viejita se sienta a esperar que uno tras otro en su frentecita sus hijos le arrullan con tierno besar. Madre, Wow. y si yo llegara un día y en el porche no veía su figura traspasar, madre, yo le juro que sería para mí una agonía muy difícil de aceptar. Madre, porque amores como el suyo, en el este o en el norte, en el día o en la noche, yo jamás podré encontrar. Óyeme, yo que no tengo memoria, que hayas recordado aquello, Yeah. es una proeza, porque yo no tengo memoria para lo que escribo. Y haber recordado la canción de mi abuelo, de mi tío, te deja dicho que aquella canción se cantaba en todas las reuniones de familia que además se hacían en mi casa. Las reuniones de familia eran los días de las madres, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el cumpleaños de mi papá, el cumpleaños de mi mamá. Eran bonches. Siempre viví rodeado de una familia que se amaba, que se Qué bonito. quería, que se cuidaba y que además los primeros aplausos eran para mi tío y mi abuela. Entonces, Qué ¿cómo no bonito. voy a ser cantautor si tenía a dos maestros de cabecera? Qué bonito, qué bonito. Y lo otro de Chile, que Freddy Ginebra presentaba en el Teatro Nacional, donde la cantante era Maridalia. Y entonces Freddy, que ha sido mi mentor, mi amigo, mi padre, mi duende, mi todo, en aquel entonces me dice: José Antonio, yo quisiera que tú escribieras canciones para ese encuentro, que no fueran las típicas canciones. Y dice: bueno, pues está bien, vamos a escribir canciones y de ahí sale Para Quererte. ¿Cómo llega a Chile? Yo no la envié, la envían Maridalia y Manuel Tejada. Sí, La verdad. enviaron porque le llegó la invitación al festival y ellos mandaron la canción. El Festival de Viña tiene una condición y es que no llega a un grupo seleccionador, llega a las radios de Chile. Las canciones que van al festival primero pasan el sedazo de las radios, porque la radio le llega a todo el mundo. Entonces habían programas que evidenciaban: a las 3 de la tarde escucharán la canción de la República Dominicana, a las 3:15 escucharán la canción de Chile, a las 3, ¿entiendes? Entonces mantenían al pueblo informado y la gente que escuchaba decidía qué canción debía pasar a un jurado seleccionador. Oh, Yo te estoy hablando de que se recibían entre 3 o 4 mil canciones. Yo no estoy hablando de 3 o 4 mil canciones. Todavía sigue siendo el festival más importante de competencia claro. de canciones. Creo que es el único que queda allá en Latinoamérica. Y cuando seleccionan a Para Quererte para ir a Viña, ya a ser interpretado, le mandan a Maridalia o a Manuel, a uno de los dos o a los dos, le mandan la aprobación. Y entonces ellos me llaman y me dicen: mira, José Antonio, nosotros hicimos algo que tú no sabes. Digo: sí, ¿qué pasó? Bueno, nosotros mandamos una canción tuya y mía, decía Manuel, y no, sin antes preguntarte, pero nada, lo mandamos. No pensábamos que iba a pasar lo que pasó, pero mira, acaban de aprobar esta canción para Viña del Mar y tenemos que viajar. Y yo: ¿cuándo nos vamos? Dice: no, tú no puedes viajar, tú no. Nada más están pagando 2 pasajes y yo voy ahí como director musical a dirigir la orquesta y Maridalia como la intérprete. Y si yo, no, tú no vas. Dice: bueno, pues nada, me quedaré aquí a esperar y a echarle las ganas a que ustedes hagan un buen trabajo. Y recuerdo que ya estaban en Chile, empezó el festival la primera noche y Jackie Núñez me llama y me dice: la canción ha sido muy positiva, la gente le ha gustado la canción, yo la escuché, yo creo que tú deberías estar allá. Digo: sí, Jackie, pero yo no tengo cuarto para coger para Chile. Chile está a 9 horas, hay que coger como 18 aviones en aquel entonces.
Y yo no tengo ni para dónde quedarme, yo no tengo familia en Chile. Dice, no, vamos a hacer una recolecta. Yo voy a preguntar y me consiguieron el dinero. Y por gracias a Jackie, yo viajo a Chile. Y recuerdo que, bueno, nada, la canción ganó y fue para nosotros una sorpresa. Y la anécdota más linda de eso es para que tú veas cómo a veces la política no debe mezclarse cuando es de arte que se habla. Cuando gana la canción, se ve en el video que yo le susurro algo a Maridalia, cuando Maridalia está agradeciendo el honor de haber ganado, le susurro algo al oído a Maridalia, y Maridalia dice, como dice José Antonio, este es el segundo premio. El primer premio fue haber conocido la tierra de Pablo Neruda. Claro, qué hermoso, porque recuerda que éramos jóvenes, nosotros todos nacimos con la poesía de Pablo Neruda. Pablo Neruda era el poeta de todos, todavía sigue siendo para muchos el poeta, ¿no? Y haber estado y haber conocido su casa, porque viajamos a ver la casa que estaba cerrada, no se permitía la entrada, y recuerdo que habían escritos de poemas sobre las paredes de la casa, y algunos escritos estaban al revés, que se ve que la gente burlaba la seguridad, y se subía al techo y escribía de espalda poemas. Pues a las 2 de la mañana nos tocan la puerta, se recojan. Bueno, ahí es bueno que sepas que cuando uno gana un festival de viña, por contrato, tú debes visitar países latinoamericanos y otros países que vayan, donde tú vas como un representante ya no dominicano, sino del festival, a hablar del festival, un poco para poner en grande el festival, y uno era el mejor embajador, todos nosotros, los tres. Claro. O sea que se supone que nosotros al otro día hacíamos 2 millones de entrevistas, le venía la prensa, hacíamos todo, porque éramos los ganadores. Pero a las 2 de la mañana nos levantaron, nos dijeron, ustedes tienen que irse, tienen que salir del país. ¿Pero por qué? Y todo aquello, no, recojan. Cuando yo bajo, está Maridalia y Manuel con los ojazos así, con maletas, nos montan en un carro, nos llevan al aeropuerto, nos montan en un avión y nos fuimos. Y nosotros, ¿pero qué fue lo que pasó? Donde estaba la dictadura de Pinochet, claro, ¿no? Sí. Claro. Y el error nuestro, el error de ella, aquella dictadura militar, fue tomar en cuenta unas palabras dichas por artistas enalteciendo y poniendo en alto el nombre de un artista chileno como Neruda. Pero Neruda para los militares no era muy bien visto. Y al parecer, cuando nosotros dijimos eso, que nos fuimos, en Viña hubo alguna que otra motivación juvenil ante aquellas palabras sobre Neruda. Y hubo, parece que algún tipo de revuelta. No puedo confirmarlo, pero al menos eso me dijeron. Eso no termina ahí. Cuando nosotros llegamos, caímos presos. Sí. Caímos presos en el aeropuerto. Fíjate el poder que tiene a veces una relación diplomática, que de allá llamaron y dijeron, esos muchachos aquí han dejado aquí un lío, y esos muchachos son unos comunistas, y esos muchachos, somos artistas. ¿Qué comunismo el carajo? Somos artistas que acabamos de ganar un festival. Nosotros no tiramos unas palabras políticas, no. Nosotros enaltecimos a un ciudadano chileno y caímos presos en el aeropuerto. Y todo era, no, que espérense, que siéntense, quédense ahí, en un cuartículo 3. Y nadie nos daba una respuesta, pero pasa algo con los pasaportes. Nadie decía nada. Estuvimos 4 o 5 horas. Wow. ¿Por qué salimos? Porque no todo el mundo tiene la incapacidad de diferenciar entre cultura y política. Y recuerdo que además de la presión, porque fue mucha gente hasta el aeropuerto a recibirnos, mucha gente, incluyendo mis padres. Imagínate tú a mis padres, lo que se decía afuera, ¿están presos?
Están esperando que vengan a buscar a la camiona, para llevárselo para la cárcel. Imagínate mis padres que estaban afuera y mucha gente más. Estaba Freddy Vera, estaba Jackie Núñez, estaba todo el mundo. Y esa presión mediática llevó a que el entonces vicepresidente, que era Masluta, diera la orden de que soltaran a esos muchachos. Interesante. Pero fíjate cómo una acción de felicidad de todo un pueblo, la visión pequeña de la política, lleva a que eso que debió haber sido una gran celebración tuviera una mancha. Bien. José Antonio, para ir reduciendo y ir terminando un poco, aquí hay muchas preguntas, mucha gente escribiendo. Trataré de pero responder más conciso, ¿no? sí, porque en la plataforma de web creo que es 1 hora. Dice Joyciel, que des tu opinión sobre el merengue de los 80 y los 90 y el que se hace ahora. Pero ahí mismo voy a aprovechar que dice M. Torres 43, ¿con cuál José Antonio te quedas? ¿El de Quisiera de los años 80 o el de ahora que estuvo mezclado al Estado? Bueno, para mí el merengue. Yo la música la divido en dos, en mala o buena. Sea merengue, sea balada, sea rap, sea reggaetón. Merengue, la música es buena o mala. O sea, eso también le cabe al merengue de los 80, de los 90. ¿Era bueno o malo? Y lo bueno o malo es relativo. ¿Te gusta o no te gusta? Claro. Y yo nunca voy a sentirme mal por el trabajo, por el honor de haber trabajado para este pueblo. Nunca. Fue un honor, fue un orgullo haber trabajado para el dominicano. Fue un orgullo del cual yo me siento orgulloso, tan orgulloso como haber sido el hijo de Juan y Carmela. O sea que yo no me siento, nadie me puede quitar lo bailado. Se puede sentir mal solo aquel que entiende que no hizo su trabajo. Yo me siento conforme de lo que hizo. Ahí está la historia, ahí están los logros, y no mío, porque yo no fui a trabajar solo. Yo hablo por todo un equipo de trabajo que me acompañó en el Ministerio de Cultura y me acompañó en la Delegación Dominicana de la UNESCO. O sea, yo no separo a José Antonio de uno o de otro. Sería tan absurdo como yo separar al José Antonio que usaba pañales o que aprendió de su abuela la métrica de la poesía con el José Antonio que hoy utiliza la prosa. Jamás. Para mí fue un honor. Mi vida ha sido un honor vivirla. Yo no cambiaría esta vida por nada. Muy bien. Dice 69 Corazones, ¿ha contemplado escribir algún libro de tu memoria o de memorias? Y ahí mismo voy a aprovechar para que nos des tu parecer, para ir ya cerrando. Tu opinión en base a las letras actuales, ya que hace mención de diferentes géneros en base a la música urbana. Primero, enfocándola dentro del territorio dominicano y también mirando el arte hacia los dominicanos que nos encontramos en el exterior. Bueno, Caigo, la primera pregunta fue... Si has contemplado con tantas historias y vivencias, si has contemplado escribir algún libro. Hay un proyecto de que me hablaron de hacer un documental. Pero yo estoy motivado a hacerlo porque yo creo que la vida de cada quien es una historia para ser contada. Yo no estoy hablando de la historia solamente de José Antonio Rodríguez, porque fue diplomático, porque fue ministro. Yo creo que en mi vida eso es lo que menos, eso es lo que más sonado, porque es público, porque es mediático. Pero toda vida de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, es algo para contar. Y sí, ahí hay un proyecto de hacer un documental. Pero con ese sentido, en ese sentido de que mi vida no es única, es la vida como la tiene todos. Muy bien. Y lo otro es... Tu valoración sobre las letras de la música urbana. Yo creo que ya te respondí eso. Hay cosas buenas o malas. Yo jamás voy a estar de acuerdo con lo malo, con lo mal hecho. Y hoy lo que prima
es que lo malo lo que busca es lo mediático. Si yo ahora mismo me paro y me pego fuego allá afuera, ninguna de las palabras que yo he podido decir para que queden como complemento a cada uno de los que me escucha tendrá valor, porque mi incendio personal, mi suicidio personal va a cobrar una vigencia que supera cualquier cosa que yo haya dicho sobre mi vida. Y tú puedes estar seguro de que todo lo que va a quedar de José Antonio es que se pegó fuego en el patio de su casa. Y eso sucede con la música actual. La música actual cree tener valor por la cantidad de likes que obtiene. Y muchos de esos likes lo que buscan es, mientras más feo sea, más likes tendré. Y yo te voy a recordar algo que me dijo don Pedro Mir, y que quede, porque sé que va a terminar, que quede esto. Yo, como cantautor, como artista, y eso le llega a todos ustedes, como poeta, yo prefiero elevar el pueblo a nivel de mi poesía que bajar mi poesía a los lamentables niveles de educación que yo pueda tener. excelente. ¿Algún consejo para los dominicanos que estamos por aquí en Europa, en Estados Unidos, Puerto Rico, que se han iniciado tanto en la música como el teatro? Precisamente la semana que viene vamos a tener un actor dominicano que participó en Mar del Plata, William Sheffield, creo que tú lo conociste por aquí. Sí, claro que sí, excelente. Sí. ¿Algún consejo? Yo te voy a dar el consejo de Facundo Cabral. Nadie debe dar consejo porque no hay nadie que sea tan viejo. Lo que sí les digo a todos ustedes, que aquí hacen falta. Pero hacen falta por la presencia. No porque nos representen de la manera como nos representan. Y te lo digo porque viví con ustedes. Claro. Viví con las personas que viven fuera. Y sé que también amplío las respuestas sobre la cultura. Lo que los hace a ustedes diferentes allá es lo que ustedes llevan, su cultura. Pero no se preocupen porque no están tan lejos. No están tan lejos porque aquí todo el mundo, igual que ustedes, está encerrado. José Antonio, muchísimas gracias por sacar este tiempo. Hablar contigo ya tú sabes. Nos faltarían horas. A ti, Omar, gracias a ti y gracias a todos los que estuvieron ahí. Sé que han estado pidiendo canciones, pero el problema es que yo no sabía que era a través del teléfono, porque yo no tengo Instagram en otro lado. Entonces estoy con el teléfono y me hubiese encantado terminar con una canción, pero para eso te están pidiendo una más. Soltar el teléfono, porque para tocar guitarra se necesitan las dos manos. Pero en otra ya aprenderé que Victoria que me enseñe que esto yo lo puedo hacer entre un iPad o en algún otro lugar. Claro. Y agradecerles a todos que hayan estado con nosotros. A capela, dice Tamara Valdés, ¿qué es lo que quiere que te cante? Una más, te están pidiendo una más. Una de más tu nueva producción. Comenzar. Una más, una esperanza más. Una más metida entre la piel. Otra gota de miel y amor. Una más, una que dice estoy aquí. Una más para sobrevivir. Otra más que mata sin dolor. Un vampiro de amor y adiós. Una más, otros labios más, otro abrazo más, otro poco más. Otra historia de amor escrita sin autor. Una más, otra cicatriz que debe curar cuando alguna más tenga ganas de amar y busque un sitio en mí. Qué bonito. Estoy preocupado por la memoria. Bravo, bravo. José Antonio, muchísimas gracias por aportar a esta generación. Gracias a ustedes de corazón. Gracias por este tiempo y verdaderamente éxito y muchísimas bendiciones. Agradecerte en nombre de toda esta generación tus aportes
a la cultura, a la música, al arte y esa excelente representación que hiciste por aquí en Europa, que no es fácil poner a brillar a la República Dominicana dentro de un continente lleno de cultura. Es algo que verdaderamente estaremos siempre agradecidos. Así que muchísimas gracias. Te respondo la última pregunta de Elías, que está preguntando que si esa canción va con vino o romo. Ay, yo tuve al punto de hacer trampa. Yo le diría a Elías, lo que tú tengas. José Antonio, muchas gracias. Gracias, Dios lo Victoria, y a bendiga, Dios lo todos los que bendiga. se Un abrazo. conectaron, estuvieron aquí por sus preguntas. Recordarles de que el próximo jueves tendremos al actor dominicano William Sheffield, quien participó en Mar de Plata y estará compartiendo también sus vivencias, su experiencia y de cómo se ha ido desarrollando también en la parte del cine aquí en España y en toda Europa. Así que Muy bien, me le da mi abrazo y mi reconocimiento por el trabajo que está haciendo, porque ese es un embajador. exactamente. Pues muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, José Antonio. Vaya más.